también llamado paisaje biclimático o área biótica. Es una determinada parte del planeta que comparte clima, vegetación y fauna. Un bioma es el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica, que es nombrado a partir de la vegetación de las especies animales que predominan en él y zonas adecuadas. Es la expresión de las condiciones ecológicas del lugar en el plano regional o continental. El clima induce al suelo y ambos inducen las condiciones ecológicas a las que responderán las comunidades de plantas y animales del bioma en cuestión. Los biomas, en este caso acuáticos, pueden ser marinos, agua salada o dulceacuícolas, agua dulce. Los biomas marinos son prácticamente dos, el océano o pelágico y el litoral o nerítico. Se caracterizan y podríamos decir que se pueden diferenciar por las diferentes profundidades que pueden alcanzar las aguas y por la distancia a la costa. La zona pelágica se caracteriza por tener zonas iluminadas y grandes profundidades, completamente a oscuras. En estas zonas, los seres acuáticos se han acostumbrado y adaptado a someter grandes presiones. La zona litoral, por lo contrario a la zona pelágica, es la que está más cerca de la costa y se caracteriza por la luminosidad de sus aguas, su poca profundidad y la abundancia de nutrientes. En esta zona se concentra mucho más la cantidad de seres, entre otros, algas, moluscos, equinodermos, arrecifes de coral, tortugas, focas y peces óseos en comunes. Los biomas dulceacuícolas son básicamente dos, aguas estancadas o lénticas, lagos y lagunas, y los de aguas de corrientes o lóticas, ríos y arroyos. Después de estas pequeñas definiciones, hay que saber que los biomas acuáticos en total son 12. Plataforma continental, litoral, zona intermareal, zona ribereña, estanque, arrecife de coral, bosques de algas, mar de hielo, respirandero hidrotermal, respirandero frío, zona béntica, pelágica y la zona nerítica. Los océanos y los mares son los ecosistemas acuáticos más importantes a escala planetaria, principalmente en función de su formidable tamaño e influencia en el patrón climático global y de su papel en la economía humana en relación con las actividades pesqueras de gran escala y otras. Paradójicamente, son los ecosistemas menos conocidos, principalmente en lo que toca a la ecología del océano medio y del océano profundo. El rasgo más característico del ambiente marino es su salinidad. A pesar de los elementos como el cloro y el sodio se relacionan con el 86% de las sales marinas, el mar no es una simple solución de cloruro de sodio, pues la cantidad de iones positivos excede la cantidad de iones negativos, con lo que el agua marina resulta ligeramente básica, con un pH de 8 a 8,3. Sin embargo, la salinidad puede variar cerca de la superficie debido a las interacciones con el agua de lluvia y el aire, y en las masas de aguas mayores. Bajo la superficie, el movimiento de estas, junto con la precipitación de compuestos insolubles hacia el fondo y otros fenómenos, también pueden variar la salinidad y la heterogeneidad del ambiente marino se incrementa debido a las corrientes marinas, cuyo flujo puede determinar estratificación y entrelazamiento de volúmenes de líquido con distintas temperaturas. Asimismo, la presión dentro del mar varía entre 1 atm a la superficie y más de 1000 en las fosas oceánicas profundas. De hecho, las características conocidas de los ambientes marinos permiten cierta división en categorías, lo que facilita un tanto su entendimiento. La zona pelágica se refiere al cuerpo de agua marino por sí mismo. Pueden reconocerse en ellas algunas subzonas, de acuerdo con los distintos criterios. En sentido vertical, la zona pelágica también puede dividirse en subzonas. La más superficial es llamada subzona fótica, la que denota el hecho de que la luz alcanza a llegar a ella. En general, comprende hasta cerca de los 200 metros de profundidad. No obstante, esta zona no es uniforme, pues en ella existen gradientes abruptos de iluminación, de temperatura y de salinidad. A mayores profundidades se puede reconocer la zona masopelágica, en la cual la luz exigua y donde el gradiente térmico es más suave y con menores variantes en el tiempo. En la subzona mesopelágica existe un nivel mínimo de oxígeno y mayores concentraciones de nitratos y fosfatos. A mayor profundidad se halla la zona batipelágica. Zona béntica, en general, se refiere al fondo marino.
sí tienen vida en distintas formas de vida, que se caracterizan por medrar en la arena y el cieno del fondo. En estos sitios, mucha de la materia orgánica proviene de la muerte de organismos que habitan en regiones más superficiales, cuyos restos terminan alcanzando el lecho marino. La profundidad a la que se halla el fondo marino hace que las condiciones de temperatura, luz y presión, entre otros factores, puedan ser radicalmente distintas en diferentes partes del océano, lo que impone severas restricciones a la mayor parte de las formas de vida en aquellos sitios de mayor profundidad. En las profundidades mayores, se puede decir que el fondo marino está en contacto con la usualmente llamada subzona batipelágica, en la cual prevalece la oscuridad, la alta presión hidrostática y bajas temperaturas, usualmente de 2 y 3 grados. Estas últimas son las condiciones características de los llamados abismos oceánicos. Abismos oceánicos. Este concepto específico se refiere a las fosas de más de 1000 metros de profundidad, ubicadas en la subzona batipelágica. Los avances obtenidos en la exploración de las fosas oceánicas durante los últimos 20 años han mostrado hechos inesperados como que a grandes profundidades, en total ausencia de la luz solar, existen comunidades de bacterias de varios invertebrados y cuantos vertebrados que se desarrollan de una manera estable gracias a la energía que provee surtidores hidrotermales asociados con la actividad volcánica que ocurre bajo la corteza de la Tierra. La biomasa crece en torno a este proceso que resulta radicalmente distinto al que se sustenta la paradigma de la ecología tradicional. Varios tipos de gusanos se alimentan de las bacterias de las ventillas hidrotermales y a su vez algunos crustáceos depredadores y hasta peces abisales obtienen su alimento en la vecindad de los surtidores del calor, sin que ninguno de estos seres sea tocado por la luz solar o a lo largo de su vida. Esto constituye a un apartado adicional de la biodiversidad básicamente desconocido hasta hace relativamente poco, pero cuya conservación es de la mayor importancia, puesto que continúa aportando evidencia de alto interés respecto al origen y desarrollo de la vida en la Tierra. Aguas pelágicas en general. Probablemente las zonas marinas más importantes para el hombre son las aguas pelágicas intermedias, debido a que en ellas se desarrolla principalmente la actividad pesquera marítima. La mayor parte de los peces y otros organismos de gran importancia para el consumo humano son obtenidos de las comunidades biológicas, que habitan en extensiones más o menos superficiales de agua marina, pero hasta el momento y a pesar de distintos esfuerzos, no se conoce suficientemente ni la magnitud de las poblaciones de las especies que se pescan, ni sus relaciones con otras especies y comunidades, ni las fluctuaciones naturales, ni todos los movimientos ni las determinantes de los procesos de productividad y estabilidad de los ecosistemas que sostienen la pesca. El mar sigue planteando restos de las grandes envergadura de la investigación y la conservación, tanto por su tamaño como por su complejidad. Pero llama la atención que a pesar de su enorme extensión, el océano puede estar resistiendo ya los efectos de la sobreexplotación de especies marinas y de la contaminación por diversos tipos de desechos producidos por la humanidad. La preocupación por estos hechos ha motivado a la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza a cuestionar el extendido mito de las especies marinas tienen una gran resiliencia a la extinción y no corren riesgo. Esta nueva preocupación tiene base de evidencias de deterioro derivadas principalmente de pesquerías. Las áreas pelágicas de los mares que se ubican en el territorio mexicano no son la excepción de esta situación conflictiva, agravada por un conocimiento deficiente y de uso muy intenso, situación en la cual las acciones de conservación y restauración resultan muy difíciles a pesar de la propia escala geográfica del problema. Arrecifes. Hacia las costas, quizás la diversidad biológica marina se vuelve un concepto más cercano a la experiencia y la curiosidad humana. Las arrecifes son las formaciones submarinas, principalmente de carbonato de calcio secretado por corales, por algas rojas como las del género Phoroniliton, así como los foramineros y moluscos. Es bien conocido que los arrecifes albergan una excepcional riqueza biológica que obedece a que además de los organismos que secretan carbonatos y forman la estructura de arrecife y la complejidad estructural provee una variedad de microhábitat que alberga a muchos tipos de diferentes organismos. Además, las especies que forman y habitan arrecifes son distintas de las diferentes mares del mundo, lo que agrega un importante componente a la diversidad global.
estando ubicados a poca profundidad. Los arrecifes reciben un recambio frecuente de nutrientes gracias a las mareas y corrientes marinas, así como un buen improvisamiento de oxígeno. Todo esto explica por qué los arrecifes están entre los ecosistemas acuáticos más productivos del mundo. Aguas someras aledañas a los litorales. Aún aquellas áreas costeras que no contienen arrecifes albergan ecosistemas acuáticos de gran importancia, que proveen diversas especies pesqueras de interés comercial y otras que son básicas para la subsistencia de las comunidades humanas que habitan ahí. Ante la dificultad de manipular las condiciones del medio marino para fomentar la producción y aún más para lograr su eventual restauración, en este caso de deterioro, la utilización de aguas marinas cercanas a los litorales para la pesca y entre otras actividades solo podrá ser sustentable en la medida en que se conozcan mejor los factores que determinan la presencia, la abundancia y las fluctuaciones naturales de las especies que conforman esas comunidades. Ambientes acuáticos en la línea de la costa. En el encuentro entre el agua marina y la tierra, forma ambientes únicos determinados, entre otras cosas, por la estructura del terreno. Así, existen tipos generales como los litorales rocosos, las pozas de marea y las playas arenosas. En las costas rocosas, bien formadas de vida con distintos grados de tolerancia a la desecación. La más tolerante, habitan en la parte más alta, llamada franja supralitoral, la cual puede pasar periodos largos expuesta al aire en los lapsos que median entre el acceso y retiro de las mareas mayores. Zona propiamente litoral es aquella franja de las costas rocosas. Es la cubierta y descubierta diariamente por las mareas. En ella viven principalmente crustáceos muy modificados, los percebes o bellotas de mar, que se fijan a las rocas, entre otras masas de algas fiofíceas y radofíceas. También hay moluscos bivalvos, aquinodermos, briosarios. La parte más baja de esta franja litoral solo queda descubierta durante los periodos de marea más baja. Su temperatura es un promedio de 39 grados Fahrenheit. Las plantas pueden haber varios tipos de plantas acuáticas. Entre su fauna se pueden encontrar las ballenas, tiburones, pulpos, delfines, pepinos de mar, calamares, etc. Su localización en este bioma se ocupa el 71% de la superficie del planeta. Aproximadamente el 70% de la superficie terrestre está cubierta del agua de los océanos. Las principales características del océano son tres capas a reconocer en cualquier bioma oceánico. La capa superior es la zona eufótica, donde el agua es muy poco profunda y la luz es capaz de llegar desde la parte superior del agua a la parte inferior de la misma. La capa más profunda del océano es la apótica, es muy profunda y la luz no es capaz de alcanzar la parte inferior de la misma. Por lo tanto, el agua es oscura y turbia en esta zona. Las temperaturas del agua varían en función de la capa de la que se está hablando en el océano. La temperatura media de cualquier bioma oceánico es de 39 grados. Sin embargo, esto puede cambiar en función de la profundidad del agua, el viento y si el sol está brillando o no. En muchas zonas del océano Ártico está cubierta con gruesas capas de hielo durante la mayor parte del año. El agua es un bioma oceánico que está siempre en movimiento. El agua caliente se puede mover desde las zonas tropicales y el agua fría desde los polos. Entre otros animales que podemos encontrar en los biomas marítimos pueden ser los crustáceos, camarones de roca, lumbrigante, pulga de mar, arneirón, cangrejo, necora, el pez anguila, lenguado, congrio, mugel, faneca, maragota y los gusanos marinos más conocidos son la miñoca o bicho, eulalia, isabela y equinodermos. Son los animales marinos con el cuerpo cubierto de espinas y carnívoros. Viven sobre zonas y sustratos peligrosos de la franja infralitoral. Los principales impactos ambientales pueden ser la contaminación del agua. Las aguas son constantemente ensuciadas y contaminadas con vertidos de origen urbana e industrial, lo que provoca una merma en la capacidad productiva del ecosistema, que va empobreciendo la biodiversidad. La contaminación orgánica procede de los vertidos de las casas e industrias conserveras, junto con un intenso cultivo del mejillón, provocan en algunas zonas una alteración del equilibrio natural.